Hola, el día de hoy les tengo una sorpresa increíble. La verdad es que tengo el placer de tener una invitada que creo que quiero desde hace mucho porque conozco a su prima. Entonces conozco su historia, he sabido que ha pasado momentos buenos, malos, regulares, pero ahorita tiene una historia que contarnos. El día de hoy vamos a hablar de la historia atrás de la historia de Chespirito sin querer queriendo. ¿Qué quiero hacer? Quiero hablar un poquito acerca del personaje, sí, definitivamente, que podemos discutir o no, que creo que fue un gran influencer y es de las cosas que no nos damos cuenta hoy en día, que para ser un influencer hay que tener una historia que contar, que sea valiosa. Vamos a hablar acerca de proyectos, proyecto de pareja, proyecto de familia, proyecto personal y también qué hacer con eso de las lealtades familiares, cuando te sientes sola estando acompañada y pues quizá lleguemos a la conclusión y sepamos si hay personas buenas o malas o simplemente hay personas que a veces toman malas decisiones. Y para todo eso, la invitada que tengo el día de hoy aquí junto a mí es Paulina Gómez Fernández. Ella es dramaturga, productora, guionista, editora, analista y asesora literaria, o sea, sabrán que tiene una gran trayectoria. También estuvo siempre muy cerca de El legado de su padre y justamente es la escritora de la serie de Chespirito, sin querer queriendo, que está en HBO, ¿no? Sí. Pues bienvenida, me encanta que estés aquí. Este es un espacio que queremos dar herramientas a la gente, pero el día de hoy en especial yo quisiera darle a la gente esperanza de que sí se puede tener una relación diferente con la vida, hacer cosas distintas con lo que te toca vivir y bueno, que no necesariamente porque tuviste una infancia difícil o una familia que se rompió, tú te tengas que romper. Bienvenida. Gracias, Adelaida, gracias por invitarme. No, encantada de tenerte aquí, es un gran placer. Entonces, Paulina, ¿qué te parece? Venga. Que nos cuentas, por ejemplo, una de las cosas que hasta hoy en la mañana se me ocurrió hablar, y es lo que te digo, esto de los influencers, porque yo estoy preocupada, mi nieta de 4 años quiere ser influencer y se graba videos, ¿no? Entonces me he cuestionado, digo, ¿cómo los niños quieren ser influencers y no tienen ni idea de qué se trata? Y bueno, ya platicamos hace un momento y me dijo, es que eso, como mi papá influencer. Le digo, bueno, alguien que tuvo 350 millones de personas veían sus programas. Ahorita me corregirá, ¿sí? ¿Así es? Pues por ahí está el número, la verdad no me lo sé. No, yo lo vi en la serie y me Sí. impactó. 350 millones. Sí. O sea, es un número inalcanzable. No creo que haya ningún influencer actual que tenga esa cantidad de audiencia. Sin embargo, era un hombre que vivía por sus principios. Entonces, dentro de todo, sabía que era responsable. Seguro no dimensionaba, pero sabía que era responsable de dar ejemplo. Y eso es lo que yo llamo un influencer, ¿no? Alguien que sí de veras tiene algo que compartir, una historia que compartir y que se hace vulnerable. Pues sí, mira, no sé, yo creo que habría que ver perspectivas porque él realmente nunca generó contenido para influenciar a nadie, ¿no? Ni para ser un ejemplo. Hoy hay muchos influencers que pues, afortunadamente se están empezando a querer identificar como creadores de contenido y eso a lo mejor les podría dar cierto fondo en su mensaje. Pero no era la intención nunca de mi papá. Mi papá su intención era divertir, hacer reír, sin hacer daño, efectivamente, ¿no? Okay. No sé, ya a la hora que te paras así enfrente de una cámara y de un micrófono a dar consejos y a decir cosas, o sea, tú eres un influencer. Porque tu intención es esa, es dar un consejo, compartir experiencia, compartir puntos de vista para que la gente analice, evalúe y se quede pensando, ¿no? Uh-huh. Eso creo que es como el poder del influencer. Pero sí, lo que sí es que pues muchísimos millones lo seguían, eso sin duda, uh-huh. Y pero mantuvo un perfil bajo en ese sentido. Aunque tuviera muchísimos millones de personas que seguían sus programas de ficción, trató de mantener un poco más un perfil bajo enfrente de las cámaras en vivo, digamos. Es que yo creo que eso es lo que lo hace tan grande, que nunca quiso ser grande, simplemente era grande y compartía lo que era. Exacto. Para mí esa sería la definición de un influencer real, o sea, alguien que sí tiene una historia que contar, que la cuenta sin tapujos, como sea desde su perspectiva. Sí. Por eso me parece increíble, la verdad sí tengo que decir, sabía que era el Chavo del Ocho, o sea, crecí con él,
crecí con Chespirito, pero no sabía del hombre que había atrás, y eso es lo que quisiera, ¿no? Realmente platicar de ese hombre. Sí nos tienes que contar de dónde salió Chespirito, la palabra. Bueno, está en la serie. Ya en la serie se cuenta. Lo demás no lo vamos a preguntar y tendrán que verla, pero ahí sí, cuéntanos porque fue muy simpático. Bueno, pues es un pequeño Shakespeare. Le llamó un director de cine, le dijo que era un pequeño Shakespeare, un Shakespeareito, y de ahí se castellanizó al sonido con Chespirito. Ok, se me hace muy simpático, la verdad, cómo van surgiendo las cosas. Y creo que eso habla de tu papá, que era una persona que la vida lo llevó a hacer lo que hizo, ¿no? Sí, por eso es sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Exacto. Entonces, a ver, yo quisiera que me platiques de ti un poco, de cómo fue que se te ocurrió escribir la historia y además, ¿qué es lo que más te importó de esta serie? O sea, ¿cuál es el mensaje que quieres dar? Ya, pues mira, fue algo que no fue unilateral, ¿no? Surgió también con Roberto, mi hermano, que él es también coescritor y productor de la serie, y pues se platicó con mis hermanas si les parecía contar una bioserie de mi papá. Primero no había mucho interés, te digo, era como de, o sea, ¿a quién le va a interesar? O sea, pues más que a quién le va a interesar, o sea, ¿qué nos interesa a nosotros de contar? Seguramente a mucha gente le va a interesar, pero nosotros queremos salir a contar la historia de mi papá, ¿para qué, no? Y y entonces precisamente porque había mucha gente interesada, insistiendo en que contáramos la historia, decíamos, bueno, pues entonces hay que encontrar algo que valga la pena platicar, y justamente lo que quisimos hacer fue presentar al ser humano detrás del ídolo, ¿m? Porque idealizamos mucho a la gente y sobre todo a personas famosas, y se nos olvida que son personas de carne y hueso, con historia, con defectos y virtudes, con errores, con dificultades, con temores, etcétera, tan complejos como cualquier otro ser humano, ¿no? Y entonces queríamos hacer eso, acercar al ser humano a la gente, conozcan, con el riesgo que eso implica, porque a veces te puede, pues, caer tu ídolo de barro y se rompe, ¿no? Sabíamos que había ese riesgo, que había personas así que reaccionaron como de, ¿cómo no era perfecto? No, ¿qué crees que no? Claro. Pero eso es lo lindo, eso es lo que te decía, ver a la persona alcanzable. Al menos a mí me parece que lo único que podemos compartir es nuestra historia real, y además que la gente sepa que si te esfuerzas, trabajas, porque si alguien trabajó, se esforzó, tuvo un sueño y nunca lo dejó ir, era él. Y esa es la parte que queremos hablar hoy, ¿no? Como no el ídolo, no el chapulín que te salvaba de todo, porque al final lo que lo salvó fue su tesón, su gran corazón y las ganas de hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. Ay, qué padre. Pues sí. Bueno, y cuéntanos cómo hiciste que sucediera todo esto, porque creo que es complicado, ¿no? Ya decidieron que sí. Está lindo hacer consenso, creo que es algo importante, porque aquí hablamos mucho en este canal y yo en especial de las familias tóxicas, de las familias parientes incómodos, y creo que es un gran ejemplo que también, aunque no estemos de acuerdo, se valga no estar de acuerdo y entre todos lleguemos al consenso. Sí, pues somos 6 hermanos. El que más echó a andar esto fue Roberto, porque él es el que tiene más experiencia en producciones de televisión. Y yo pegada a él, ¿no? Y la verdad es que tuvimos el voto de confianza de nuestras hermanas. Digo, somos 6, entonces las otras 4, pues, confiaron en lo que nosotros íbamos a contar, ¿no? En nuestro punto de vista, en las necesidades también de producción, porque pues esta no es una obra de un autor en donde dices exactamente todo lo que quieres decir. No, es un producto comercial que tiene muchas exigencias de muchos factores, ¿no? De muchos elementos. Y hay que saber aprender a conciliar eso sin traicionarte, ¿no? Y sin traicionar a tu personaje. Y
y pues platicando con ellas, que nos daban información. Finalmente somos los más chicos. Además. Sí. Entonces, pues por ejemplo, Graciela, mi hermana, cuando se casó, mi papá seguía viviendo en la casa. Ok. Y un poquito después de que se casó fue que se separaron mis papás. Y mis papás se separaron cuando yo tenía 8 años. Entonces, la experiencia de Graciela, mi hermana, y la mía son súper diferentes. Hasta alguna vez en una conversación así coloquial, se nos salió así de, oye, pero ¿y tu papá? Algo, ¿no? O sea, como que era muy evidente que teníamos 2 papás diferentes y 2 mamás diferentes, porque vivimos cosas muy distintas. Qué gracioso y qué irónico, ¿no? Porque Sí. mismo papá, distinta historia. Entonces me supongo que la historia que cada quien tenía en la mente era diferente también. Totalmente, desde que las experiencias son muy distintas. O sea, es muy distinto tener 15 años, estar en secundaria, llegar de la fiesta y que esté tu papá en tu casa, a que no. Son formas de vida muy distintas. Y luego, además, la percepción y la interpretación de cada evento y de cada experiencia también están influenciadas pues por la personalidad y el carácter de cada una, ¿no? Entonces, pues ahí se hace una cosa muy compleja y muy rica. Ok. ¿Y tú cómo viviste la historia? Yo la viví desde una característica mía que me ha acompañado muchos años desde chiquitita, que es el de la negación. Okay. A mí, yo he sido una mujer muy sensible y entonces he hecho a lo largo de mi vida todo lo posible para no sentir, para evadir mis emociones. Entonces, yo pretendí en mi infancia que no pasaba nada. No importa, tus papás se separaron, sí, y que pues no pasa nada. Y así fui creciendo, como tapando emociones, porque no sabía yo cómo enfrentar, más que enfrentar, cómo vivir lo que sentía y cómo expresarlo y cómo permitir que mis emociones me acompañaran en la vida. Entonces, pues yo de niña siempre simulé que no me afectaba que mis papás se hubieran separado. Ok, y te dabas cuenta ni siquiera. Tú seguiste en piloto automático porque supongo que los otros estaban muy ocupados con sus dolores y sus historias. Claro, cada quien está en lo suyo, por supuesto. Ok, ¿y tus hermanas qué te dicen de ese momento? No, pues todo el mundo vivió algo doloroso, que eso es como parte de lo que yo iba descubriendo. Para mí fue un súper aprendizaje esta serie, déjame decirte. O sea, es que estuvo padrísimo, porque hay eventos a los que les ponemos nombre a partir de nuestra experiencia y no necesariamente del nombre real de lo que sucedió, ¿no? Okay. Es como si, por ejemplo, alguien te golpea y dices, es que me pegó fuertísimo. Y a lo mejor no imprimió toda su fuerza para golpearte. Entonces puede parecer mentira que te pegó fuertísimo. Pero tú estás llamándole al evento me pegó fuertísimo. Y en cambio, si tú dices, es que me dolió muchísimo, ahí ya es diferente. Se haya imprimido la fuerza que haya sido en el golpe. ¿Me explico? Claro. Entonces, alguien puede haber dicho, es que este evento fue terrible. Y uno dice, no fue tan terrible. No, pero es que fue muy cruel. No, pero es que fue despiadado. No, pero es que fue súper inconsciente. No, pero es que fue... Cada quien le iba poniendo calificativos y todos eran válidos porque decías, bueno, entonces, ¿cómo fue el evento? ¿Fue muy fuerte? ¿Fue cínico? ¿Fue tranquilo? ¿Cómo fue? Y pues en realidad de lo que estaba hablando cada uno era de cómo lo había vivido. Alguien lo vivió con mucho dolor, alguien lo vivió con mucho coraje, alguien lo vivió con mucha tristeza. Entonces el evento en sí no tiene una característica propia. Tiene la característica que le imprimes con tu experiencia. Y entonces a partir de ahí es, bueno, ¿qué queremos contar de esta experiencia?
que fue triste, la parte dolorosa, la parte divertida, la parte curiosa, chismosa. Hay tantos aspectos y pues es ya nada más ir decidiendo con cuál te quedas. Y eso para la ficción y por supuesto pues ya de pasadita también para la vida real. Claro. ¿Y qué aprendiste Pues, de todo esto? Pues eso, que las cosas no tienen un valor ni un peso por sí mismas, sino que son lo que yo percibo de ellas y que además esa percepción puede cambiar, porque la percibo desde donde estoy parada en un momento y luego viene toda la interpretación con los años y con la influencia de otras experiencias que se parecen o que no se parecen y que se van afectando. Y que yo me he querido casar con ideas que se han convertido en creencias de cómo fue algo, pues porque fue el nombre que le puse en un determinado momento de la vida. Y le tengo que ser fiel y leal a eso que yo nombré a los 10 años. Entonces, ¿cómo era tu papá? Chistoso. Ah, bueno, entonces tengo un papá chistoso. Y entonces mi historia tiene que ser chistosa y todo tiene que ser chistoso. Y todo, exactamente, ¿no? Y eso pues simplificándolo mucho, pero por supuesto todo se va haciendo complejo. Y entonces el chiste es que dices, ¿y cómo era tu papá? Pues tenía momentos chistosos. Claro. Tenía momentos así, tenía momentos asados. O a veces me hacía reír y a veces me hacía enojar y a veces me valía gorro, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces como que aprendí a soltar muchas de mis creencias porque te imaginas que había todo un equipo de producción opinando. Tú cállame, sobre tu experiencia. Yo me puedo estar hablando hasta que me digas cállate. No, me encanta, pero mucha gente opinando sobre la historia que tu ego te contó, que es lo que yo digo. Exacto. Filtras a través de tu personalidad, tus creencias y escribes tu historia con un cerebro de un niño de 10 años. Ajá. Entonces, creo que una de las invitaciones que quisiéramos hacer hoy es reescribe tu historia. Ver testigos que te ayuden a armar la historia, porque por eso estamos compartiendo esta historia. ¿Qué sucedió a lo largo de toda esta historia tan padre que podemos constatar? Pero ¿qué hay atrás? ¿Y cómo resignificaste lo que sucedió en tu vida? Exactamente. Yo estaba en terapia y terapia de psicoanálisis y le decía yo, es que tu punto de vista es tan válido como el del productor, como el del director, como el de otro guionista que está ahí sentado. O sea, resulta que todo el mundo... A ver, para escribir un personaje tienes que conocerlo perfectamente. Y conocerlo implica saber cuáles son sus detonadores, por qué tomó decisiones, por qué hizo lo que hizo y por qué no hizo otra cosa. Cualquier personaje que usas para la ficción, tienes que conocerlo así. Claro. Y en este caso, pues, el personaje está inspirado en una persona de la vida real. Es finalmente un personaje de ficción. Claro. Pero cuando todo el mundo empieza a analizar, bueno, ¿por qué tomó las decisiones? Entonces, así, y dices, todas son válidas. Todo hace sentido. Menos alguien que se pueda volar ahí con alguna idea muy extraña. Ajá. Pero es como de cualquier perspectiva, resulta que puede ser. O sea, puedes inventar lo que quieras y además el dueño del personaje ya no está. Porque además, el que lo creó ya no está. Exacto. Entonces se vale inventarnos una historia. Y bueno, creo que aprender a ponernos en los zapatos de otras personas ayuda a entender que tu historia ni es tan trágica, ni es tan increíble, ni es tan horrible y que no eres la más víctima ni la más maldita, ¿no? Exacto. Sí. Qué padre. Y es una linda manera de contarlo, me parece que sí. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo era? Ahora sí vamos un poquito con el personaje y el actor que fue tu papá, que es otro personaje, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo era Chespirito como papá para ti? Desde tu vivencia, porque igual me puedes decir lo que tu hermana pensó y sintió, que nada tiene que ver contigo realmente. Sí, exacto. Conmigo fue muy cariñoso, muy paciente. Se necesitaba paciencia para tratarme. Ok. Les puedes preguntar a todas mis maestras y las monjas y así. Se requería paciencia conmigo. Tenía yo muchísima pila y él era muy paciente conmigo, muy cariñoso, escuchador.
Él tenía esa maravillosa característica que yo le aprendí, que fue el de poner atención. Estar realmente presente y atento cuando estabas queriéndole comunicar algo. Okay. Eso era súper lindo. Eso te hace sentir más querida que el hecho de estar diario en tu casa o no. Y cuando estábamos juntos, él estaba conmigo. Y mira que llegaban a interrumpirnos en lugares públicos. Siempre las comidas fueron interrumpidas constantemente por que llegan a pedir un autógrafo y él nunca se negó a esas cosas. Nunca. Siempre fue muy, muy atento con la gente que lo quería y que se acercaba a él. Siempre. Siempre, siempre. Aunque estuviéramos a la mitad de... Posiblemente lo único que no dejaba que le interrumpieran era un gol. Ver un gol de fútbol, ¿no? Ok, le encantaba. O sea, ahí sí, espérate que van a meter gol. Fuera de eso, siempre estaba atento a la gente. Entonces, a pesar de estar como en constantes interrupciones, era fácil retomar conversaciones y todo, porque él estaba muy presente y muy atento. Y yo creo que esa es de las mejores expresiones de cariño, es regalar presencia y regalar atención. Claro. Sí, el tiempo, darlo bien. Sí. Wow. ¿Y cuántos papás hay al contrario, que están pero no están? Sí. Que ahí sí te pregunto, porque bueno, la verdad no sé la historia personal en tu familia, pero ¿se puede ser un buen papá sin estar? Ya me lo estás respondiendo, ¿no? Sin estar físicamente en la casa. ¿Tú lo seguiste viendo? ¿Estuvo para ti siempre? Sí, yo hubiera querido verlo más. Porque además no hubo uno de estos acuerdos que hay siempre o comúnmente en los divorcios, donde entonces cada 15 días te toca un fin de semana y cosas así. Cero, no hubo ningún acuerdo de ese tipo, o sea, nada. Todo se iba viviendo como al día y cuando había oportunidad nos veíamos y cuando no. Entonces, yo hubiera preferido verlo más, sin duda. Claro. Pero pues no fue así. Pero cuando lo veían era tiempo muy lindo. Ok, ¿y qué más te enseñó tu papá? Mira, es curioso porque mi papá tenía muy arraigado como el principio de la honestidad. De la honestidad y de la honradez. Okay. De pronto quizá era más honrado que honesto. ¿Ok? A ver, cuéntanos más. Es decir, para él era como, por ejemplo, impensable tomar cualquier cosa que no fuera tuya. Ok. Y no solamente dinero, también tiempo, atención, o sea, hazme caso. No me obligues a dar, o sea, no me quites algo que yo no te quiero dar. Ok. A nadie le quites algo que no te quiere dar. Ni dinero, ni comida, ni tiempo, ni atención, ni cariño, ni besos, ni información, nada. No quites a nadie. Y en ese sentido era muy honrado. Entonces, por ejemplo... era íntegro. Era íntegro. Es que por eso la aclaración de en ese sentido. Porque, no sé, por ejemplo, él alguna vez dejó de pagar su sistema de cable de televisión y seguían, y no se lo cortaron. Y él ya había cancelado su contrato de alguna forma, pero descubrió que no se lo habían cortado. Seguía teniendo los canales. No los veía. Porque se muriera de ganas, no. Él no lo estaba pagando y se sentía mal de ver algo que él no estaba pagando. O sea, como muy extremadamente honrado en ese sentido. Pero pues al mismo tiempo fue capaz de engañar a toda una familia. A mi mamá y a todos sus hijos y a mucha gente. Y mucho tiempo. Y mucho tiempo. Entonces, pues, he ahí la contradicción humana, ¿no? Okay. Y creo que tuvo que ver no solo por su capacidad para engañar, sino para engañarse a sí mismo. Y es por eso que, aunque él tenía mucho el principio de la honradez y él llamaba también honestidad, le faltó honestidad consigo mismo. Creo que ese es el principal problema, ¿no? Que te empiezas a meter en no sé qué sucedió, porque eso sí no nos lo van a contar, pero que te vas metiendo una historia en la cabeza, como dices tú, y quieres creer tu historia y es tu paradigma, y entonces vas haciendo cosas que no van contigo, pero como no se siente lindo, pues mejor no veo y lo metes abajo del
del tapete la basura, Exacto. hasta que ya te metiste tú abajo del tapete y vives una vida que no te está haciendo plena. Digo, no sé si fue el caso. Sí, sí. Yo creo que sí es el caso de la mayoría de los seres humanos. Sí. Cuando algo lo metes abajo del tapete, un día apesta. Ok. O sea, un día de repente es, ¿a qué huele? ¿A qué huele? Ay, es un cachito de salchicha que está echado a perder, que se me cayó abajo del buró y que no me había dado cuenta porque nadie barrió nunca ahí. Entonces, todo lo que no barres, un día apesta, un día se pudre. Totalmente. Y creo que, bueno, yo personalmente, y me han criticado de repente porque digo que no hay personas malas. Hay personas que toman malas decisiones. Y claro que hacen cosas malas. O sea, no estoy diciendo que no haya consecuencias, que no es lindo, pero eso de excluir, que no es el caso de tu papá en este momento, excluir a las personas, agredir a los demás porque te hicieron, porque te las... Es parte de ponerte en el lugar de víctima y no hacerte responsable de tu vida, que probablemente pasa por no ser honesto contigo y con tus emociones, ¿no? Y otra cosa interesante, digo, porque me gusta, hay tanto que quiero platicar, pero vamos a los proyectos. Ok. Porque a veces, y fue algo que me choqueó mucho de la serie, como que dije, el amor no basta. Tristemente, muchas veces el amor no basta. No. Darte cuenta que tu proyecto de persona no coincide con el proyecto de familia ni con el proyecto de vida profesional, que además creo que es algo que hoy en día los chavos viven mucho más. Ya no es como antes que a nosotros nos educaron de casas y renuncias. Yo renuncié a mi carrera y dejé todo por cuidar a mi familia, ¿no? Uh-huh. Y de repente te das cuenta que eso implicó un costo muy alto. Si la persona que está del otro lado, que está haciendo ese proyecto contigo, deja de ser importante porque lo jaló la vida, porque X, qué horrible darte cuenta que te quedaste a la mitad de la nada, ¿no? Que tu proyecto ya no va con el proyecto de la otra persona, aunque haya mucho amor y mucho cariño. ¿Será eso lo que pasó? Pues mira, quién sabe, o sea, es yo creo que multifactorial, o sea, un montón de condiciones las que hicieron que la vida se construyera como se construyó en este caso, en esta historia, y bueno, supongo que en cualquier otra, ¿no? No se puede simplificar a señalar 2 o 3 características que te den la explicación, ¿no? Es muy complejo. Son un chorro de factores y de condiciones. Entonces, estoy de acuerdo, el amor no es suficiente, para nada. Es indispensable para muchas cosas, pero nunca suficiente, porque también para construir y para destruir se requieren, una vez más, muchos elementos, muchas fuerzas, condiciones, y es interesante atreverte a tratar de verlas. Es súper difícil, porque además es mucho más aparentemente cómodo quedarte en lo simple, ¿no? En simplificar y decir, ay, fue porque la monja de tercero de primaria me gritó y a partir de ahí ya fue mi vida y todo, o sea, a los 25 años, quién sé qué hice por culpa de mi maestra de tercero de primaria. Sí. Y ya para siempre, ¿no? Para todo. Me enchilé, ¡ouch! Esta salsa es que la maestra de tercero de primaria y ya ahí te quedas. Y entonces nunca arreglas ni tu salsa, ni tu chile, ni tu novio de los 15 años, ni tu nada, porque esto es culpa de la maestra de tercero y tan. Uh-huh. Entonces, por un lado puede parecer cómodo hasta que te das cuenta que estás incomodísima. Es como, ya no me quiero mover de esta silla y es como de, oye, pero te cuelgan los pies, pero es mi silla. Y cuando de repente te cambias de silla y dices, ay, esta está más cómoda, pues sí, pues no te querías parar. O sea, ¿tú viviste en una silla incómoda toda tu infancia? Uy, sí, yo me pasé de una silla incómoda a otra silla incómoda a otra silla incómoda. Y además cada vez tratando de que la gente viera en qué incómodas eran mis sillas y que me dijeran, híjole, es que sí, no, pues pobre Pau. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que no va a vivir como vives? Y pues ve la pobrecita, ¿no? Entonces, híjole, yo casada y comprometida con mi victimismo, tomé un chorro de malas decisiones, pero un montón, hasta que de veras, pues ya no, ahora sí que ya no aguantaba la espalda, ¿no? O sea, ya llegó un momento en el que es como yo ya no quiero vivir, así ya no. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, ponerte a ver
La salchicha abajo del tapete. Exactamente. Y a sacar todo lo podrido. Y es muchísimo. Y creo que ahí está lo de las personas buenas y las personas malas. Yo creo que hay personas con habilidades y con torpezas, ¿no? Entonces, cuando empiezas a dejarte dominar por tus torpezas, y puedes confundirlas hasta con habilidades. Como decir, soy muy hábil para meter las salchichas debajo del buró, ¿no? Y pues en realidad estás acumulando una serie de torpezas, aunque hayas hecho una maestría de tu torpeza. Y entonces llega un momento donde esa cantidad de cosas que has escondido te superan. Te superan. Y es un montón de cosas podridas te pudren. Y yo sí creo que hay gente podrida. Gente podrida que hace guerras, que hace masacres, y de ahí para abajo, ¿no? No es necesariamente que sea mala, porque pues malo, bueno, habría, o sea, ahí hay un tamiz extraño. Pero gente podrida sí hay, que ha acumulado a lo largo de su vida una cosa de cosas podridas, y que quitarse lo podrido está bien difícil. Pero se puede. Pues se puede. Yo no sé en qué punto deja de poderse, ¿no? O sea, porque sí pienso en, ¿qué te digo? En Netanyahu, y digo, yo no sé si a ese hombre se le puede quitar lo podrido, ¿no? Pero finalmente es un ser humano. Y pues estamos hablando de seres humanos, que hay de todo, como en botica. Claro. No, bueno, creo que más bien nos vamos a referir a los normalitos, como decimos, medianamente disfuncionales. Es que Netanyahu fue un día un hombre normalito. Sí, claro. Todos los seres humanos nacimos de un bebito que quién sabe qué iba a pasar, y con una serie de circunstancias y de condiciones que van encaminando tu vida, pero de verdad, porque ¿cuál es la raya de decir, bueno, vamos a fijarnos en los que están solo hasta aquí? Claro. O sea, ¿hasta dónde nos podemos seguir pensando, bueno, no, ya los rateros, ya esos ya no, o ya los violadores, no, pues menos, no, pues ya un genocida, pues olvídalo, ¿no? Todos empezaron igual, escondiendo una pequeña cachito de salchichita, y los ayudaba su mamá, y los ayudaba alguien. Si no su mamá, alguien. Hay cómplices que te dicen, mete esto debajo del tapete. Ay, y no, en eso ni busques. Pienses, ni le busques, ni para qué le rascas. Ok, o sea, todos somos cómplices y todos somos victimarios. Exacto, ¿no? Sí, creo que sí. Claro, la responsabilidad es lo más importante, ¿no? Sí. Decir qué hacer. Y si tú pudieras, bueno, supongo que reescribiste tu historia, ¿fue sanador volver a este lugar, ver todos los puntos de vista, escuchar a todos los demás? ¿Qué fue así tu aprendizaje más padre? Sí, híjole. Mira, la verdad también ya venía de un proceso anterior, ¿no? Pero yo creo que el abrirme a deshacerme de mis creencias, de aquello que yo pensaba que me identificaba, que me daba identidad, que me definía. Y pensar que tener una definición y una identidad fija es útil o servicial o valioso, o al menos ni verdadero. Uh-huh. ¿No? Descubrir que no, o confirmar para mí de alguna forma que no hay una esencia. Algo que dicen, es que esta es tu esencia. ¿Cuál es tu esencia? O sea, eso es algo demasiado subjetivo, efímero, que no es verdad. Eso aprendí. Ok, y te gusta haberlo hecho. O sea, es un proceso doloroso, difícil, supongo. Digo, porque no pero todos liberador. Exacto, nosotros no tenemos una serie ni un papá famoso a quien escribirle una serie. Pero tú dirías que vale la pena sentarte con tus hermanos, con tus mamás, con tu mamá, tu papá, y reescribir esa historia con un cerebro diferente, ya no de un niño chiquito, de defenderte y castigar y acusar al victimario, aunque haya sido, y reescribir y decir, bueno, puedo comprender para poder perdonar y trascender, que de eso se trata, ¿no? Sí, por supuesto que vale la pena. O sea, 100% vale la pena, porque además, pues la vida sigue no sabemos hasta cuándo, porque nadie la tiene comprada, pero la vida sigue y vas a seguir tomando decisiones.
y hay que hacer algo diferente. ¿Desde dónde las vas a tomar? O sea, ¿vas a seguir tomando las mismas decisiones de siempre desde el mismo lugar? Bueno, a mí ya me daba flojera. Yo, o sea, por eso, o sea, así ya no juego. Ok. O sea, tiene que haber mucha motivación o mucho dolor, ¿no? Algo Sí. bueno que te va a llegar o algo muy doloroso que te tiene que sacar de donde estás. Sí, sí. Y ahora quisiera que me cuentes de tu mamá, porque bueno, a mí me tocó ver, antes de saber que había salido la serie, me enteré del chisme, ¿no? Que, oye, ya viste que hizo y tornó y fulanita y le hicieron y pobre mujer, la víctima de la historia, obviamente hay de todo por ahí. Sí, sí. Queremos saber cuál es tu punto de vista, porque volvemos al, no es como cuál es la verdadera historia, Sí, claro. pero ¿quién fue tu mamá? ¿Qué te enseñó esa parte de la historia que te tocó vivir más de cerca? Porque estabas con ella, ¿no? Viviste con ella. Sí, claro. Mi mamá sí fue una víctima. No de mi papá. Ok. Mi mamá fue una víctima de sus papás, de sus abuelos, de la sociedad, de la religión, porque creía que debía tener ciertas actitudes de sumisión por ser una mujer católica, Ok. básicamente. Y entonces el hecho de terminar un matrimonio en el que había jurado en el altar ser para toda la vida, le partió todo su esquema. Les zarandeó el piso, se cayó y ya no sabía a dónde pararse y cómo hacer. Su proyecto de vida era ese, ser una mujer con una familia y educar hijos y estar siempre cobijada por el amor de quien sé que Dios y cosas así. Entonces, eso le complicó tomar muchísimas decisiones hacia adelante. Se quedó muy sola de mucha gente, justamente gente religiosa, porque se convirtió en una mujer divorciada. Que era un estigma. Era un estigma, como si hubiera sido su culpa. Y eso fue algo que a ella le dolió muchísimo, porque ella también había sido catequista y cosas así. Ya no la permitieron seguir dando catequesis porque ya era una mujer divorciada. Qué horror. Entonces ya no era un ejemplo. Y entonces todo se le movió muchísimo. Además de que estaba profundamente enamorada. Eso sí, o sea, estaba profundamente enamorada. Pero pues eran épocas en las que tenías que hacer hasta lo imposible por mantener tu matrimonio. A pesar de los dolores que tú pudieras estar viviendo. Pero había una presión social impresionante y ella se sintió que falló y sí le dolió muchísimo, sí le dolió mucho. Tenía muchas otras herramientas muy hermosas de las que logró echar mano y se convirtió en una mujer servicial, siempre fue servicial, pero enfocó mucho más su vida y su nuevo proyecto de vida en el servicio, ayudar a otras personas y tener otro tipo de acercamiento con la gente. Ya no daba catequesis, se hizo mucho más abierta en ese sentido y estudió teología, pero también estudió tanatología. Okay. Y entonces acompañó a mucha gente en sus duelos, ayudándoles. Porque en este país te topas con muchísima gente que trae estos mismos estigmas. Y entonces les ayudaba mucho a abrir a partir de su experiencia y de los sistemas que aprendió estudiando, a abrirse y a cambiar de perspectiva. Uh-huh. Y entonces fue una persona súper amada. Tenía un montón de amigos y de amigas, pero un montón. Se dio siempre muchísimo a querer. La gente la adoraba, porque además era muy simpática. La verdad es que tenía un sentidazo del humor. Después se hizo muy ácido, ya cuando era más grande. Ella, ya de viejita, ¿qué te digo? De repente sí se le pasaba la mano con su humor negro. Pero tenía un sentidazo del humor y siempre era muy, muy social. Le encantaba recibir gente en la casa, hacía
comidas, reuniones, fiestas, y se rodeó de mucha gente, de la gente que ella sentía que pues que valía la pena, ¿no? Y eran aquellos que obviamente no la rechazaban. Tú podrías decir, bueno, yo uso mucho en mi vida, que la vida me ha puesto regalos increíbles con envolturas espantosas, ¿no? El que de repente te quedas viuda de un día para otro, el que te suceden muchas cosas que no son lindas. Sí, claro. Y que tú decides si tomas el regalo que esa situación horrorosa te trajo, te quedas en la victimización, que seguramente es lo que hiciste tú también, transformar ese dolor en un regalo. Totalmente, ¿no? sí. ¿Qué regalos te dejó toda esta circunstancia y qué aprendizajes tienes de tu mamá hoy? Así de decir, ella me enseñó A y mi papá me enseñó A. Así como me encantaría un resumen. Ay, wow. Mira, a ver. Los dos de alguna forma me enseñaron a tomar las cosas en serio y al mismo tiempo a no tomarlas demasiado en serio. Ok. Uh-huh. Eso es un poco como hacerme, no me lo enseñaron de manera directa, pero las experiencias que viví por ellos, aprendí a hacerme responsable de mí. Ok. Y no porque ellos estuvieran siempre diciéndome, hazte responsable de ti misma, no, sino porque yo vi de qué forma cada uno de ellos respondió ante sí mismo y qué cosas eran constructivas en su vida cuando asumían su responsabilidad y cuando no. Cuando mi mamá aceptó quitarse el Gómez, creció, se liberó y fue otra. Porque ella defendió muchísimos años, porque además se separó y se separó en el 78 y se divorció por ahí del 2000, yo no sé cuándo, o sea, no, como en el, sí, casi de 90 y tantos, o sea, estuvo muchísimos años separada, pero no divorciada. Ok, le costó mucho dar ese paso. Y entonces ella era la señora Gómez, llámenle como quiera, la otra es la otra. Y así estuvo muchísimos años. Cuando un día dijo, soy Graciela Fernández. Cuando regresó a ser Graciela Fernández, y no regresó porque ya era una completamente nueva Graciela Fernández, pero no sabes cómo creció, se liberó y dijo, con permiso, ¿yo que estoy atada a qué? Ok, estaba defendiendo una postura social, una posición, un nombre, un estigma. Exacto. Y qué importante sería aprender a deshacernos de esos estigmas sin necesidad de pasar por todo el dolor que implicó para ella. Ay, sí, ¿no? Caray. Como dicen, flojito y cooperando. Sí, sí, exactamente. Y con tus propias creencias. Mira, y lo digo porque, bueno, no sé con tu público qué tanto haces referencia a esta parte como religiosa de la vida, pero yo sí creo que es súper importante cuestionarnos cada una de nuestras creencias, de nuestras ideas, de las enseñanzas que hemos recibido en esa línea, porque muchas veces se convierten, en vez de un camino de liberación y de crecimiento, se convierten en un camino de restricción y de encarcelamiento. Mira, no tocamos mucho el tema religioso porque para mí la espiritualidad y la religión son cosas distintas. Pero voy a citar a un tío que yo quise muchísimo, un tío jesuita que tenía, y que un día mi sobrina le preguntó, oye tío, y el infierno y el cielo y todo, temas muy profundos. Y él le dijo, mira, si Jesús volviera a nacer o regresara a la tierra, al último lugar que iría sería el Vaticano. Entonces, con eso creo que queda claro que muchas veces ni siquiera los fundadores de los grandes movimientos querían lo que sucedió. Ya, porque somos hombres, somos seres humanos. El chiste es sacar lo bueno de lo que sucede, ¿no? Y ahí lo que hay que hacer es entonces cuestionar. Pero él fue el cuestionador número uno, sí, de la sociedad, de la religión, o sea, de la situación que se vivía socialmente en su época. Sí. Entonces creo que me encanta que digas hay que cuestionar. Hay que cuestionar. No te quedes así nada más porque sí, porque yo lo digo, porque lo dice, porque está escrito, porque... No, o sea, yo creo que hay que cuestionar. Y además es un súper buen ejercicio mental. No da Alzheimer, cuestiónense. Cuestiónenla y cuestiónense. Y escríbanos, díganos, no, estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en esto. Sí. De eso se trata, sin dogmas, porque nadie nos escriba también de repente, es que así no es.
Bueno, eso ya cada Nada es verdad, nada es mentira, todo es del color del cristal con que se mira. Exacto. Oye, ¿y qué descubriste de tu papá que no conocías cuando te metiste en todo este tema de la serie? Valoré, porque no lo descubrí en datos que ya tenía, pero dimensioné su capacidad de trabajo. Ok. O sea, la cantidad de horas y de dedicación y además de trabajo efectivo, porque uno puede estar 8 horas encerrada en el despacho, en la oficina, en el estudio y salir con media cuartilla. Pero su forma de ser prolífico, el trabajo que a mí me cuesta terminar un guión. Y él escribía 3 a la semana. 4 a la semana. Qué bárbaro. 4 a la semana durante 25 años. Y entonces luego viene la gente y te dice, ay, pero ese lo repitió, es un refrito. Wow. Oye, o sea, Sí, se dice fácil. ajá. Qué impresión. Oye, ¿y qué crees que pensaría Chespirito, o tu papá más bien, si regresara y viera la serie hoy? ¿Qué te diría? ¿Qué me diría? Bueno, yo creo que me felicitaría. Ajá. Le daría mucho gusto haberme visto trabajar tan de la mano de Roberto, mi hermano. La armonía familiar que se generó, la gran confianza, insisto, que tuvieron mis hermanas antes, durante y después. Esto ha sido súper enriquecedor para él. Los lazos fraternales de hermanos eran muy importantes. Él se quedó huérfano de padre muy joven. Su mamá fue ahora sí que luchona guerrera. Y Con todo lo que implica. ajá. Entonces hicieron lazos los 3 hermanos muy fuertes. Entonces para él era muy importante la relación de hermanos y le habría gustado mucho ver vernos trabajar así como lo hicimos. Y él al ver también este trabajo, yo creo que hubiera dicho, ¿Sí? Hubiera dicho, ups, creo que sí la regué. ¿Y tu mamá qué hubiera dicho? mi mamá, yo creo, me la imagino muy feliz, la verdad. Porque sí quisimos contar la historia de mi papá en un principio, cómo fue su historia de amor y cómo creció al lado de mi mamá. Sí queríamos darle un lugar a mi mamá, pero la forma en la que eso explotó no lo medimos antes y creo que estaría muy contenta de ver que volvió a la narrativa, que se convirtió en parte de la historia, de una historia de la que a lo mejor se había excluido y que retomó un lugar y que tantas mujeres se reconocieron en ella. Te tengo que confesar que volví a ver la serie esta semana para hacer la entrevista. Y cuando vi la escena de tu mamá en la fiesta, que llega a la fiesta y ve a tu papá de lejos y que claramente estaba el personaje junto y que era un mundo de glamour al que ella no pertenecía, nunca pidió estar ahí, nunca se imaginó que iba a llegar a ese lugar, me identifiqué mucho, me dolió su dolor. Y creo que es eso, porque en alguna ocasión platiqué o me preguntó una persona que qué se siente o qué le diría yo a las personas que se sienten solas a pesar de estar acompañadas. Y creo que ese es un dolor que muchas mujeres y hombres vivimos. Sí, sí, sí. Y es que además cuando vemos estas historias, o sea, mucha gente puede decir, ay, es que hicieron una telenovela. Claro que no fue una telenovela, porque además en las telenovelas se quedan con la esposa original. No, al contrario, encuentran el amor de su vida. Sí, o sea, se quedan, ahí sí, ahora que sí que se quedan para siempre felices. ¿no? Pero entonces, aquí fue algo donde realmente mucha gente, no sabes cuánta gente me ha escrito para decirme gracias. Yo fui una Graciela en la vida. Pero cuando te digo muchas son miles. Te lo creo. Entonces, es impresionante cómo o sea, esta sociedad de pronto es horrenda.
Sí, fíjate que tú dices de los lazos familiares que son súper importantes. Y sí, creo que sean. Pero a veces son tan ciegos y tan tóxicos que ni siquiera nos damos permiso de cuestionar Ah, no, si eso nos va a hacer mejores seres humanos, si eso va a hacer buenos a nuestros hijos o mejores, más felices, más plenos. De Y acuerdo. básicamente creo que a mí lo que me interesa es eso, como que la gente sepa que se puede vivir de manera diferente, ¿no? Todo esto surgió porque yo quería que nos contaras cómo puedes tú conciliar con tu familia, cómo puedes, a pesar de haber vivido situaciones que claramente todo el mundo conoció que no fueron las más lindas, reconstruirte, reconstruir tus lazos y seguir adelante con lo bueno que te da. Sí, mira, yo tengo suerte de tener estas hermanas. O sea, sí, se puede, vamos a reducir la suerte, porque es tantos factores que mejor vamos a llamarle suerte. Ok. Pero déjame decirte que si una de ellas fuera elemento para mi infelicidad, para mi falta de crecimiento, para mi falta de desarrollo, vaya. O sea, yo no creo que la familia sea sagrada. No creo que la familia sea sagrada. Ni los lazos consanguíneos, ni el acompañamiento por años de alguien que te formó, que te crió, que te dio, que se desvivió, que te ayudó, que te acompañó, no es sagrada si no te permite crecer. Y si tú no tienes tampoco nada mucho que dar ahí, bye. Yo creo que sí. De hecho, acabo de hacer conciencia en uno de esos juramentos tan famosos de prometo serte fiel y respetarte y amarte hasta que la muerte nos separe. Y nos quedamos con la última parte, hasta que la muerte nos separe, pero no que alguien ya rompió el compromiso, ya rompió la promesa, ya no te respeta. Y si tú juraste eso ante el altar o la creencia que quieras, estás jurando hacer eso. Las personas que nacen de ese vínculo tendrías que amarlas, respetarlas, protegerlas. Cuando eso no sucede, no hay compromiso, no hay lazo. Y sí hay que decir adiós, ¿no? Porque además yo creo que algo muy importante es que te amen no quiere decir que te elija. Y que te elijan no quiere decir que te ame. Exacto. Entonces, ¿qué es la familia o qué debería ser la familia? Desde tu perspectiva y toda esta historia, para ti, ¿qué sí es la familia? Es una secta. Ok. A ver, cuéntanos bien cómo es eso de que la familia es una secta. Es una secta que crea sus propios dogmas, sus propias reglas internas que tienes que obedecer, cumplir y satisfacer. Y de la que salirte es casi imposible. ¿No? Que nunca había escuchado esa definición, pero puede ser. En eso se puede convertir una familia. Entonces, la otra perspectiva de lo que puede ser una familia es efectivamente un grupo de personas que crecen juntas y que establecen sus propios dogmas, sus propias reglas, sus propias costumbres, de las que debería uno tener la libertad de salirse. Incluso podría decir, o me atrevería a decir, que tienes el impulso para que vueles alto y tengas siempre donde aterrizar. Por ejemplo, ¿no? Pero la familia tendría que ser ese lugar donde te empujen, te impulsen y que las decisiones que tomes, ok, sí te tienen que decir, oye, creo que estás regándola, pero haz lo que tú decidas. Exacto. Generar conciencia, darles a los hijos herramientas para que puedan volar del nido y no que los amarras tú para que ya después no puedan tener una relación sana porque ya están atorados a ti. Exactamente, ¿no? O porque piensan diferente a ti, o porque creen que la vida tiene un sentido diferente al que tú le has dado, incluso al que tú les enseñaste a tener, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, podríamos estar aquí 5 horas más. Uy, sí, porque además ya ven que yo arrastro por los codos. Pero te vamos a invitar a Conócete con el Enneagrama para hablar del Enneagrama y la construcción de personas. ¿Sí? Va, ok. ¿Te parece bien? Sí, sí. Entonces, ahorita para cerrar me gustarían 3 cosas. ¿Qué te parece? ¿Qué diría tu papá? Y esto es hipotético, esto lo está escribiendo la guionista, no sabemos qué hubiera dicho Roberto o Chespirito, pero ¿qué te gustaría con todo lo que has vivido, el resumen que fue toda tu historia y volver a vivir la historia de tu papá? ¿Qué crees que diría don Roberto Gómez Bolaños o Chespirito a todos esos hombres que están viviendo esas circunstancias? Yo creo que les diría, ahora sí, sé honesto. Con todos, empezando por ti.
porque yo creo que al final mi papá se arrepintió de hacer lo que había hecho y no se atrevió a decir que estaba arrepentido. Y se quedó con lo que ya no quería. Francamente, y aquí entre nos. Entonces yo creo que recomendaría una honestidad integral. ¿Y qué haría Graciela o qué le diría Graciela a todas las Gracielas que tú sabes que están por ahí, que te van a escuchar? Pero ¿qué les diría a todas esas mujeres contando esa historia de vida y siendo guionista como eres? Yo creo que les diría, cuenta tu propia historia individual y compártela con quien quieras, pero genera tu propia historia. Y bueno, para cerrar, cuéntame tú ¿qué es así como el resumen o el mensaje final que quisieras darles a todos los Gracielas, Chespiritos? O sea, de verdad fue un gran descubrimiento todo lo que hay atrás de la historia de el gran personaje que fue Chespirito. Pero tú, ¿qué le dirías a todas las personas que viven situaciones en familia, en no familia, que viven divorcios, situaciones, hijos que perdieron a sus papás por el motivo que sea? Porque además hay muchos que tienen papás que no están, muchos papás que se fueron y nunca aparecieron. Tú siendo hija de esa circunstancia, ¿qué les dirías? Yo diría atrevernos a sentir la tristeza, la pérdida, el dolor, el miedo, la frustración, con todo lo que nuestro cuerpo quiera intensificar, atreverse y a partir de ahí también empezar una nueva historia personal. Y ahorita me viene una última pregunta que no está considerada, pero muchos niños se sienten culpables de cosas que pasan y que son 100% de adultos. Sí, no, pues por supuesto que ningún niño es culpable de la decisión que toma un adulto. Eso en ninguna circunstancia. No somos culpables de nada de lo que hicieron nuestros papás, de nuestros hermanos mayores, ni nadie, ¿no? Culpables no, responsables sí, de hacer algo diferente. La vida nos pone las cosas, nos pone los retos y cada quien decidimos qué hacemos con ellos. Exacto. Oye, Pau, mil gracias por haber venido. A ti. Disfruté mucho esta conversación. Igual. Y estoy segura que ustedes también tienen muchas cosas de qué enriquecerse. La historia atrás de la historia, que al final es la historia de una familia como cualquiera de las familias mexicanas y latinoamericanas y quizá europeas, de un papá, una mamá que se amaron y que después, por lo que sea que sucedió en la vida, cambió su destino. Pero aquí tenemos el testimonio de alguien que decidió hacerlo diferente. Y la invitación siempre es eso, haz algo diferente con lo que te está tocando vivir. Puede ser horrible y sí pasó, sí fuiste víctima, pero siempre tenemos la elección de hacer algo diferente. Y yo con eso me quiero quedar. Gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes. Nos vemos la semana que entra. Y si crees que es de valor lo que compartimos en este podcast, pues hazle clic a la campanita y te invito a seguirnos y a compartir el podcast con quien tú quieras.